Mire, por estos días yo me he dado a la tarea de tomar varios textos que a veces son muy sonados, que a veces nos comparten, nos han predicado mucho tiempo, y me he dado a la tarea de tomarlos para meditar en ellos y comenzar a estudiar el texto en el contexto. Yo quiero hablarle de esto esta mañana, porque yo estoy seguro que aquí hay conmigo personas que les gusta leer la Biblia, les gusta escuchar la palabra de Dios. Pero hermano, mire, más allá de escuchar meramente la palabra, un mensaje bonito y salir diciendo del devocional, ay, qué bonito estuvo el mensaje, o qué bonito, qué bueno estuvo el mensaje del culto, de la vigilia, tenemos que meditar y escudriñar lo que dice la palabra de Dios. ¿Y a qué me refiero con leer el texto en el contexto? Es que a veces nosotros ignoramos que cada uno de los textos que están allí en las Sagradas Escrituras hacen parte de un contexto. Y por eso la Biblia está dividida en capítulos, en versículos, en libros, en Antiguo, en Nuevo Testamento. Y es importante, mire, es importante. Si usted quiere ser una persona estudiosa de la palabra de Dios, entender de manera correcta, hacer una aplicación correcta de lo que dicen realmente las Sagradas Escrituras, debe entender el texto en el contexto. Por eso es importante que en un texto, en un capítulo de la Biblia, en una historia de la Biblia, cuando leamos la palabra, miremos en qué medio, por ejemplo, social se escribió el texto, qué estaba aconteciendo en el momento, cuáles fueron los hechos históricos alrededor de ese texto, en qué cultura se escribió, qué estaba pasando. Porque es que a veces cogemos textos por allí aisladamente y los tomamos y los volvemos una doctrina, cuando en realidad el texto fue dicho por alguien, fue dicho para alguien, fue dicho por algo. Bueno, es palabra de Dios, porque si está en la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, yo no sé cuántos de los que están aquí dicen amén y dicen yo entiendo que es la palabra de Dios. Creo que hay conmigo gente hoy convertida al Señor que sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque hermano, aunque es la palabra de Dios, todo lo que dice la Biblia fue escrito en un contexto. Por eso hay que estudiar el texto en el contexto. Y hay que entender que había alguna situación social, alguna situación cultural, alguna situación política, alguna situación histórica, y eso es lo que debemos de entrar a analizar para entender lo que quiere decir un texto de la palabra. Por eso hoy, a manera de ejemplo, para que meditemos en esto que estoy diciendo, tomé lo que dice el Salmo 101, porque creo que algunos han predicado este salmo y por ahí como muy a la ligera dicen, es que Dios dice en su palabra, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Y hay que ser fieles porque Dios nos está mirando. Y ahí es donde yo lo invito a que se detenga un momento y estudie conmigo este capítulo. Porque es que cuando leo este capítulo nos damos cuenta desde el verso número 1, incluso el que, bueno, el que tradujo el texto, puso ahí como un título en negrilla que dice promesas de vivir rectamente. Es bueno aclarar que esa negrilla no aparece en los libros originales, en los papiros donde fueron escritos originalmente los textos sagrados no aparece. Simplemente el traductor puso ahí en negrilla, en ese texto, en ese pie de página, un título alusivo a lo que el lector de la Biblia va a encontrar. Eso es como cuando ustedes leen literatura secular, Blancanieves y los 7 enanitos, por ejemplo, pues la gente sabe que va a leer un texto que habla de Blancanieves. De la misma manera, el que tradujo la Biblia puso ahí un texto en negrilla que de alguna manera nos orienta a una lectura. No quiere decir que en el original esos textos aparezcan así o esos títulos, simplemente lo hizo alguien para orientarnos. Y bueno, hizo bien porque nos orienta. Pero fíjese que en este caso el que lo hizo nos habla de una promesa de vivir rectamente. Yo le pregunto a la audiencia en esta hora, ¿será que Dios tiene que prometerle al hombre o a quién le prometería a Dios que va a vivir rectamente? Dios no necesita prometernos ni a mí, ni a usted, ni a nadie que Él va a vivir rectamente. Sencillamente esta promesa es una promesa de David.
Y por eso yo lo traigo a pensar y a meditar en el contexto. Recuerde que para ver el contexto de un texto usted se puede volver unos capítulos. Si está leyendo una historia de los milagros en los evangelios, usted se puede leer unos capítulos anteriores, una parábola. Hay parábolas que no comienzan en el capítulo donde usted está leyendo, sino 2 capítulos antes de la Biblia, incluso desde un libro anterior. Por eso hay que leer el contexto, dijo alguien. Hay que leer el contexto, el texto en el contexto para que no se vuelva un pretexto. Esa frase es muy buena. Hay que leer el texto en el contexto para que no se vuelva un pretexto. Por eso leer en el texto, en el contexto, en este ejemplo que estoy poniendo en el Salmo 101, nos permite entender que David estaba haciéndole una promesa al Señor. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque si tomamos desde el verso número 1, David dice, misericordia y juicio cantaré, oh Jehová, o cantaré yo, oh Jehová. O sea, él le está diciendo al Señor, es David el que le dice al Señor, misericordia y juicio cantaré. Y dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. O sea, sigue David hablándole al Señor y diciéndole que él va a entender ese camino, el camino de la perfección en el momento que el Señor venga a él. Cuando haya el Señor y lo visite a él va a entender cómo vivir correctamente. Fíjese que él sigue hablando y sigue diciendo, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Por eso hay que entender que esto no lo dice Dios para nosotros, no. Es David el que se lo dice a Dios. Es una promesa de un hombre hacia Dios. Y dentro de esa promesa, ya en el verso número 3, David tiene que decir, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y tiene que decir en el mismo texto, aborrezco la obra de los que se desvían. Él está haciendo una promesa a Dios. Está diciéndole a Dios, no quiero poner los ojos en cosas malas, en la maldad de los hombres, no quiero ser desobediente. Bueno, todo eso es lo que él, y está diciendo David que él aborrece todos los que hacen lo malo. Y en ese contexto llega el verso número 4. Y entonces dice, corazón perverso. David dice, le promete a Dios, corazón perverso se apartará de mí. O sea, de alguna manera David no quería estar con gente mala. De alguna manera David no quería estar con gente injusta. De alguna manera David quería rodearse de gente buena. De alguna manera David le estaba prometiendo a Dios que iba a hacer lo correcto. Y bueno, haciendo una aplicación de este texto, mire cómo alguien se compromete delante de Dios. Y creo que es lo que todos deberíamos hacer de alguna manera, hacer compromisos serios con Dios. Y en este contexto, entonces él tiene que decir, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Me gusta este texto y cuando lo vemos otra versión, él tiene que decir, me alejaré de los malos. Oiga, qué bueno que usted se alejara de la gente que le hace daño, de la gente que no le aporta para nada bueno, de la gente que no le hace bien a su vida. Nosotros somos personas inteligentes. Nosotros somos personas capaces. Si algo le dio Dios al hombre, raciocinio, sabiduría. Y usted sabe qué persona no le hace bien. Usted sabe qué persona le hace daño. ¿Por qué sigue ahí? Pues no se haga daño usted porque el perjudicado va a ser usted. Y David dice, me alejaré de los malos pensamientos y no participaré en nada malo. Hasta aquí seguimos leyendo los compromisos. De alguna manera las promesas que el rey David le hacía al Señor. Y ahí en el verso número 5 entonces tiene que decir, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Y no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. En pocas palabras, David le estaba diciendo al Señor que él va a destruir por completo al que habla mal de su amigo. Mire tan hermoso, esto es vida cristiana también. David está diciendo a la gente que habla mal de su amigo, al que solapadamente, porque hay gente que es solapada. Bueno, eso dice la Biblia y lo decimos nosotros en nuestro contexto también. O sea, hay gente que por de frente es una cosa y por la espalda es otra. Y tengamos cuidado con eso,
Porque David está diciendo que hay gente que es mal amigo y que él lo iba a destruir al que hablara mal de su amigo y que él no iba a soportar esas clases de personas que se creían más importantes, que se creían más inteligentes. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque llegamos al verso número 6. Es ahí donde dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Quién viene diciendo eso? Lo viene diciendo David, el rey David. O sea, es el rey David el que haciendo una serie de compromisos delante de Dios, de fidelidad, de amor, es David el que como ser humano, queriendo de pronto ser fiel a Dios, ser una persona íntegra, le dice al Señor, Señor, yo voy a hacer esto, voy a ser misericordioso, voy a hacer lo correcto, voy a estar con gente buena, voy a estar con gente que no sea amargada, voy a estar con gente que no hable mal de sus amigos. Es David el que le promete eso a Dios. Por eso cuando leemos el verso 6, que dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Claro, David no gobernaba sobre toda la tierra. David gobernaba apenas sobre una parte que era conocido como Israel, Judá, luego Israel. Entonces, cuando él se refiere a los fieles de la tierra, se refiere al grupo de personas que él administraba, que él gobernaba, allí a ese terruño, ese territorio donde él era el rey de Israel. Y dice, mis ojos pondré sobre los fieles. Él dice sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Retomo las palabras que decía hace un rato. Hay gente que toma este texto y a la ligera dice, mire, sea fiel, porque Dios dice que Él va a escoger de los fieles de la tierra para que estén con Él. Y si usted quiere servir a Dios, debe ser fiel. Bueno, eso no es lo que dice el texto. Yo lo invito para que lo lea y se dará cuenta desde el verso número 1 que son las palabras de David queriendo de alguna manera comprometerse con Dios, prometerle a Dios que va a vivir de manera correcta, de manera buena. Y cuando leemos el verso 6, mis ojos pondré, no son los ojos de Dios, son los ojos del rey, de David, que está diciendo que él se va a fijar. Si usted lo lee en otra versión, me gustan otras versiones porque nos ayudan a entenderlo en un lenguaje más sencillo. Dice, pero si me juntare con la gente obediente de este país, solo estará a mi servicio, dice el rey, quien lleve una vida correcta. ¿Alguien alguna vez escuchaba una apreciación de estas, de las que estoy comentando esta mañana? Y decía, no, pero eso cambia las reglas de juego. La gente va a dejar de ser fiel porque es que no es Dios el que dice que hay que ser fiel para servirle a Él. Hermano, por el contrario. ¿Sabe que esto que estoy explicando esta mañana engrandece más la palabra de Dios? Y le voy a dar una razón. Si un hombre como David, escúcheme bien, si un ser humano como David con errores, porque sabemos la historia completa, David como ser humano, como persona, como rey, como padre, cometió muchos errores. Pero si un hombre con errores se atreve a decir que quiere estar con los mejores, si un hombre con errores como David se atreve a decir que él se quiere rodear de gente buena, si un hombre como David no soporta al que habla mal de sus amigos, creo que alguien está entendiendo algo esta mañana. Si un hombre, un ser humano con errores como David, no soporta a la gente que se porta mal, que hace lo malo, si un hombre como David detesta la maldad, ahora yo le pregunto, si eso hace un hombre, oiga, ¿cuánto más entonces? Si esos son los estándares del hombre, si esos son los niveles del hombre, oiga, yo creo que se cumple lo que dice la palabra, cuando dice que los caminos del hombre son bajitos y los caminos de Dios son más altos, que los pensamientos del hombre son bajitos, pero los pensamientos de Dios son más altos. ¿Sabe por qué lo digo? Porque si un hombre se atreve a poner todas esas cláusulas, todas esas normas, si un hombre pone ese nivel, pues déjeme decirle que el nivel de Dios es más alto. Si un hombre se atreve a decir que va a poner sus ojos sobre los fieles, si un hombre y un ser humano busca fieles para que le sirvan,
La pregunta es esta mañana, entonces, ¿qué busca Dios? Por eso no tenga miedo a entender el texto en el contexto, porque no pretendemos a través de esta explicación bíblica y a través de invitarlo hasta que entienda los contextos, quitarle de alguna manera la altura al texto, la grandeza al texto, no. Se trata de interpretar el texto de manera correcta, entender quién lo dijo, entender para qué lo dijo, entender por qué lo dijo. Porque hermano, no podemos, vuelvo y lo digo como lo dije al comienzo, no podemos hacer de un texto una doctrina. Recuerde que para que sea considerada una doctrina bíblica para la salvación, una doctrina en la palabra de Dios, tiene que ser un tema que esté de alguna manera soportado bíblicamente por varios textos, mínimos 3, 4 textos que soporten esa doctrina. Por eso no podemos hacer de un texto una doctrina. Hay una aplicación. Y esta aplicación que le estoy enseñando esta mañana a través de la palabra, que creo que es de mucha edificación, entender el texto en el contexto, nos permite entender por qué se dijo, para qué lo dijo, a quién se le dijo. Y cuando resolvemos esas preguntas, entonces nos damos cuenta de que si Dios manejó en esos escenarios, en esos cuadros bíblicos, si algunas personas manejaron esas cosas de esa manera, ahora entiendo que yo debo hacerlo así porque a Dios le gusta de esa manera o porque Dios lo hizo de esa manera con otros. En el caso explícito de este texto del Salmo 101, fíjese que mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra nos ayuda a entender que no es Dios el que pone los ojos sobre los fieles de la tierra. Porque si no contradeciríamos lo que dicen otros textos. No dice la Biblia o el apóstol Pablo, de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Fíjese que aquí David, como ser humano, con errores y defectos, como los tenemos todos, él estaba escogiendo los mejores. Pero si vamos a lo que dice el Nuevo Testamento, dice la Biblia también que Jesucristo, que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que él dijo, los sanos no necesitan médico, sino ¿quiénes? Alguien que me diga aquí en el chat, estoy leyendo, ¿quiénes necesitan médico? ¿Quiénes necesitan del Señor? Si él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y él dice, los sanos no necesitan médico, ¿quiénes necesitan médico? Alguien que me diga esta mañana, ¿quiénes necesitan médico? Creo que usted sabe quién es el que le da una enfermedad, el que le da un dolor de cabeza, el que necesita una pastica, el que está enfermo. Él dijo, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Por eso que aunque un hombre está buscando los fieles de la tierra para que le sirvan a él como hombre, oiga, Dios de lo vil, dice el apóstol Pablo, y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Bueno, entendiendo todo este contexto que era la temática que quería usar esta mañana para entender un poco la palabra de Dios, para que cuando usted escuche la palabra y escuche un texto que le llama la atención, vaya en la Biblia y busquen qué contexto se dijo, qué estaba pasando, qué historia, qué estaba ocurriendo en la cultura de ese lugar. Hay cosas que se dicen según la cultura en la Biblia. Hay cosas en la Biblia que se dicen según el medio social, el ambiente social que se vivía en la época. Hay cosas que se dijeron según la historia del momento. Entonces debemos entender esto para comprender de manera correcta la palabra de Dios. En el caso del texto que leía, entonces si un hombre pide a los más fieles para que le sirvan, ahora sí apliquémoslo. Bueno, entonces, ¿qué pide Dios? Si un hombre busca a los más buenos y los más fieles para que le sirvan, bueno, entonces ahora se lo dejo a la imaginación. Ahora, ¿qué exige Dios? Por eso termina el verso 7 diciendo, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad.